Ha sido un tema delicado en las últimas semanas y para empezar el año ha sufrido un considerable cambio de rumbo sobre lo previsto. El regreso de las antiguas indemnizaciones por retrasos en Renfe se aplaza y veremos por cuánto tiempo. Una restitución que tras salir adelante en una votación del Congreso, al afectar solo a Renfe, levantó polémica y bronca política. Indemnizaciones que, recordemos, se redujeron considerablemente en su día en mitad de una oleada de problemas y retrasos por diversos motivos, poniéndose a la par que Wigo e Irio y también levantando polvareda, y que ahora no está tan claro que regresen. Recordemos que tras su aprobación en el Congreso sería de obligado cumplimiento, a pesar de tener en contra al gobierno central y tras una campaña de oposición desde Transportes por considerarse injusta y favorecer los intereses de Wigo e Irio, compañías que no dejan de ser públicas, total o parcialmente de Francia e Italia, que quedaban exentas de tener que sufragar indemnizaciones por retrasos, mientras Renfe sí, lo que llevó a no pocas declaraciones en contra del ministro de Transportes, Óscar Puente, con ejemplos tan elocuentes como que si un tren Wigo se avería y provoca retrasos en otros 10 convoyes, 5 de Renfe, otro de Wigo y 3 de Irio, solo Renfe tendría que indemnizar por los retrasos. Un caso hipotético pero más común de lo que se suele pensar y que provocaría una clara diferencia a la hora de afrontar incidentes perjudicando las cuentas de Renfe. Pues bien, se ha conocido que Renfe no modificará su actual política de indemnizaciones por retrasos en los servicios de alta velocidad y larga distancia, amparándose en que la disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible aún no ha sido desarrollada por el Gobierno. La norma obliga únicamente al Ejecutivo a recuperar el sistema de compensaciones vigentes antes de julio de 2024 y no establece obligaciones jurídicas directas sobre la operadora pública. Una especie de trampa a la propia normativa que podría echar al traste la votación aprobada en el Congreso y permitir, al menos durante un tiempo, a Renfe eludir esta obligación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, según se ha filtrado, la compañía ha divulgado de forma interna una notificación que se basa en que la disposición adicional 31ª de la Ley de Movilidad Sostenible no ha sido desarrollada, por lo que no modifica los contratos de transportes de los billetes adquiridos por los clientes, por lo que permanecen vigentes las condiciones de compensación por retrasos en los servicios afectados y en caso de que los clientes lo soliciten, se les informará en base a lo expuesto en este documento. Desde Renfe se ha explicado que este precepto requiere desarrollo reglamentario, por lo que no puede aplicarse de manera inmediata sobre la compañía. Este cambio de reglamento, según lo aprobado en el Congreso, supondría que desde el 1 de enero de este 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe regresarían a las compensaciones que había antes de las modificaciones producidas en julio de 2024. Un cambio que equiparó sus indemnizaciones desde entonces a las de Wigo e Irio y aseguran permitió reducir el coste de las compensaciones que en 2023 ascendió a 42 millones de euros y ajustarse a la política de indemnizaciones de los competidores. La enmienda apoyada en el Congreso por PP y respaldada por Vox y Junts obligaría a Renfe a volver al sistema anterior, 50% del billete por retrasos superiores a 15 minutos y 100% por retrasos superiores a 30 minutos, pero insistimos, solo obligaría a Renfe a hacerlo. De ahí la oposición tanto por el ente público como por los partidos que no lo apoyaron, incluyendo el Gobierno. Una enmienda que desde el Ejecutivo Central se asegura no busca compensar a los usuarios de Renfe, sino hacer daño a la compañía y dañar también sus cuentas y favorecer así su estrategia de oposición al gobierno, asegurándose desde Renfe que solo el 30% de las incidencias que afectan a los servicios de Renfe son causadas directamente por la compañía, mientras que el 70% restante procede de retrasos de otros operadores. Bajo la nueva ley, Renfe tendría que indemnizar a todos los pasajeros afectados, aunque la causa no fuera suya.
Por su parte, la CNMC, el regulador que aboga por la competencia justa, no se ha pronunciado oficialmente, aunque sí ha deslizado, por parte de algún miembro de dicho organismo, de posibles discriminaciones injustificadas derivadas de la norma, destacando que toda restricción en la normativa debe ser necesaria, proporcional y evitar un trato desigual entre operadores en competencia. La aplicación exclusiva sobre Renfe contravendría este principio y colocaría a la compañía pública en clara desventaja frente a sus competidores, principio según el cual competencia debería ponerse del lado de la empresa pública española. Todo hace indicar que el Gobierno y la Abogacía del Estado están buscando fórmulas legales para evitar la aplicación inmediata del cambio, sin descartarse recursos al Tribunal Constitucional por vulnerar la libertad de empresa o ante la justicia europea, dado que la aplicación de la norma también está sujeta a las reglas comunitarias de libertad de mercado y al cuarto paquete ferroviario. No deja de ser extraño, no obstante, que la norma impulsada por el PP y apoyada por Vox y Junts intentara que saliera adelante, pero aplicándose a todos los operadores por igual, sin perjudicar a Renfe y por tanto fomentando la competencia y los derechos de los usuarios por igual, ya que de esta forma Ouigo, controlada por el gobierno francés, e Irio, controlada mayoritariamente por Italia, saldrán beneficiadas en caso de retrasos en sus servicios frente a Renfe, al menos en sus cuentas. Lo que está claro es que el tema es delicado y complejo y tendrá mucho desarrollo por delante, por lo que veremos cómo acaba. Sea cual sea el final de este culebrón, o otro más en el ferrocarril en España, lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.